charla que vamos a tener. Así que los saludamos a Ale Berco y por supuesto que está Jairo también. Está bueno que entre los dos compartan sus visiones de esto en algún momento. Así que vamos a dedicarnos un ratito a hablar de economía y a todo esto que es tan central para el país. Ale, buen día. Ernesto te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernest, buen día, ¿cómo estás? Yo sí me entero de cosas leyéndote a vos, no seas Gil. No es así. Yo ordeno, analizo, pienso, pero no, pocas veces agrego algo. A ver, arranquemos. Por donde vos quieras, si querés empecemos a hablar de por qué para vos estaría mal acordar con el fondo. Bueno, mira, en principio tendríamos que saber qué acordamos, y esto es todavía súper opaco en una instancia supuestamente muy avanzada de las negociaciones. La discusión sobre algo tan importante como un acuerdo con el Fondo Monetario de este tamaño, que nos va a condicionar durante décadas probablemente, debería ser democrática en un país que es democrático, y ya de arranque eso no lo tuvimos. Tenemos como una sensación de que sería mejor, o no de que sería mejor, de que sería peor no acordar en función de un cierto sentido común que instalaron economistas afines al gobierno, otros no tan afines. Ayer lo escuchaba, por ejemplo, a Diego Santilli, por la oposición, hablando con Dieguito Iglesias por la tarde, y decía, el fondo somos los países, Argentina es el fondo, entonces Argentina no puede chocar con el fondo en una instancia como esta, porque sería chocar contra sí mismo, contra la comunidad internacional. Bueno, es una idea muy simplificada de lo que realmente pasó en Argentina las 22 veces que tuvimos acuerdos con el Fondo Monetario, en donde el Fondo Monetario se comportó de una manera muy hostil, siempre lo hizo últimamente en los acuerdos con Ucrania, con Egipto, con Turquía, en los acuerdos de este último tiempo, en los acuerdos celebrados en pandemia. En todos los casos exige ajuste, y ahora, digamos, lo infantil me parece a mí, la idea de un acuerdo sin ajuste, la idea de llegar al déficit por el crecimiento, al superávit por el crecimiento, la idea de que se puede hacer armónicamente lo que el fondo siempre hizo de manera cruenta. Y la verdad que en este caso está empezando a pasar, a juzgar por parte de lo que dijo ayer Guzmán y por parte de las primeras trascendidos de cómo le fue a la misión técnica la semana pasada, y también dado que es 15 de diciembre, 14, y el presidente dijo en la noche de las elecciones que iba a presentar un plan en la primera semana de diciembre, bueno, todo eso son indicios de que el fondo es el de siempre, de que se está endureciendo. Ahora, o sea, en principio vos lo que estás cuestionando es primero la oscuridad del tema y segundo que el gobierno esté diciendo cosas que no son. Sí, ayer lo discutíamos con Noé también en Pasaron Cosas, y a mí me parece que en la campaña estuvo ausente hasta que Macri muy torpemente sacó el tema de la deuda. Ahí se empezó a discutir, pero se discutió con eslogans, se discutió muy superficialmente hasta que se dieron algunas conversaciones en las cuales emergió algunos reportajes, pocos, pero algunos pocos, en los cuales emergió que el gobierno tiene una especie de resignación estratégica a que esta es la salida, y cuando uno se lo pone a analizar después, se da cuenta de que en realidad todo el camino político que hizo fue para eso, y que si hubiera podido o hubiera intentado alguna vía alternativa, la tendría que haber construido de entrada, y todo este camino político que hizo desde el 10 de diciembre del 19, no solamente hizo perder la oportunidad de abrazar alguna de esas alternativas, sino que además licuó su capital político y inclinó en su contra muy violentamente la relación de fuerza, porque ahora con lógica el fondo siente, después de la derrota en las elecciones, que está negociando una transición, digamos. A ver, Ale, déjame ordenar un poquito la charla, hacerte una pregunta y después le doy pie a Jairo a ver qué opina él. Vos estás diciendo, un acuerdo con el fondo siempre es un acuerdo cruel, o hasta ahora la mayoría de las veces es un acuerdo cruel.
Hay indicios que dan a entender que esto es así. El gobierno lo ven de otra manera, hace discurso tribunero diciendo si el fondo me suelta la mano, iré de las manos de todos ustedes. O Cristina le dice, comprométase, presidente, a que se acuerda con el fondo sea para perseguir a los evasores. Bueno, todo ese show que hace, pero en realidad todo eso es ruido para ocultar que está yendo camino a firmar un acuerdo que va a ser cruel para la sociedad. No, lo de la discusión interna lo agregás vos. Yo ahí creo que, justamente ahí creo que aparece el primer elemento democrático, el primer elemento donde se hace público algo que me parece que debería ser público. No, está bien, pero quiero decir, hay... Perdón. En un momento le dice, Cristina dice, no acuerden si esto va a afectar el crecimiento. Y Alberto dice, de ninguna manera, si estoy demorando las negociaciones, porque no va a afectar el crecimiento. Y vos pensás, entonces, lo que dice Alberto, más allá de la discusión con Cristina, se deduce de lo que vos decís es que es fulbito para la tribuna cuando está finalmente empujando un acuerdo que va a dañar el crecimiento. Sí, no, y eso del tiempo también es así porque durante todo este tiempo, en la pandemia, el gobierno demoró el acuerdo en función de sus internas, de que no se ponía de acuerdo, no sacaba una posición común, pero durante todo ese tiempo también quizás era mejor la posición, no solo porque el gobierno no había perdido las elecciones, sino también porque estábamos en pandemia y todos estábamos viendo en vivo cómo se rompían todas las reglas santas del capitalismo, un montón de reglas que hasta ese momento habrían tildado como una locura romper, como que, no sé, el Estado le pague los sueldos a las empresas, que nos permitan no ir a laburar y nos paguen igual, un montón de instituciones que se cayeron al compás de un bicho que nos puso contra la pared. Está bien, pero bueno, dicho esto, vos decís, bueno, el acuerdo con el fondo es un acuerdo cruel. Y lo vistas y como los vistas, pase lo que pase, va a ser un acuerdo cruel para la sociedad argentina. El no acuerdo, porque vos tenés muchos tipos que no son ni de derecha ni pro fondo. Ayer hablábamos con Álvarez Agís, que decía por ahí el acuerdo coincide con lo que Guzmán está planteando para ordenar la macro. Es decir, vos escuchás mucha gente, entre comillas, desde tu punto o desde mi punto de vista, piola, que estás diciendo es una cuestión de realismo político. Si vos no acordás con el fondo, vas a tener mucho más problemas que si acordás de la manera que el fondo está planteando acordar. Pero fíjate que ahí se está el engaño, porque ¿por qué ese es el realismo político? ¿Quién lo dice? Está bien, está todo bien, a vos escuchar a Álvarez Agís todo lo que quieras, pero el acuerdo, tal como está planteado ahora, es demorar el default un par de años, no es que ahora se plantea como las alternativas es pacto en estos términos o default. Yo discuto eso, porque yo no soy partidario de default tampoco, de la bravuconada, de la patada al escritorio. Yo lo que digo es que nos merecemos una discusión más seria sobre esto. La campaña no fue de un lado vos votabas, el pueblo podía votar acuerdo con el fondo y de otro lado el pueblo podía votar no acuerdo con el fondo, porque la campaña decía, de un lado decía la vida que queremos y del otro lado decía vamos juntos hacia no sé dónde. Entonces estaba todo recontra solapado y la idea de que sea realismo acordar obtura la discusión sobre qué va a pasar en 2024-2025 cuando caen todos los vencimientos de esta deuda con el fondo, más los vencimientos de la que renegoció Guzmán el año pasado, porque o estuvo mal el orden ese que estableció el gobierno de primero negocio con los privados, después negocio con el fondo, porque cuando le tocó con el fondo ya le había hecho un favor, digamos, en términos diplomáticos a Argentina, entonces quedaba acreedor para la discusión por la deuda importante, o directamente siempre fue el plan del gobierno este acuerdo, no lo hizo en un momento donde podría haber sido mejor y lo hace ahora porque pasaron las elecciones, entonces siente que medio puede hacer lo que quiere, ¿entendés? Eso es lo que digo, ¿por qué despejaría la incertidumbre esta vez permitirle al fondo que venga trimestralmente, que nos diga lo que tenemos que hacer? ¿Por qué despejaría la incertidumbre si no la despejó la renegociación con los privados? Cuando renegoció la deuda con los privados, Guzmán también nos dijeron que iba a bajar el riesgo país. De hecho bajó, después volvió a subir, que íbamos a recuperar parte del acceso al financiamiento, no lo recuperamos. Entonces lo que no me queda claro a mí tampoco es esa... ¿Cuál es el beneficio? Claro, esa idea de Guatemala y Guatepeor. ¿Por qué? ¿En qué estaríamos peor? Claro, al avanzar el sentido contrario de ese supuesto realismo político, que encima
encima soslaya las alternativas de entrada con una operación comunicacional que ustedes conocen mejor que yo no estudié comunicación, pero la operación comunicacional es asociar cualquier atisbo de intento de salida de esa dicotomía con locura. Están haciendo una locura. No vamos a hacer locuras, dicen los que están a cargo de las negociaciones. ¿Entendés? Todo el tiempo está presente la idea de que salirse del canon de una institución que para nosotros fue una porquería siempre, que significó que les paguen menos jubilaciones a nuestros viejos, que significó que cierren las empresas donde laburaban nuestros viejos. Esa institución está constituida para cristalizar una relación de fuerzas que nos es adversa. Es una institución que favorece a Estados Unidos no como potencia amigable, hegemónica en su continente, sino como potencia avasallante de las soberanías de todos los demás. ¿Por qué esa es la única salida? ¿Quién lo dice? ¿Dónde? ¿Nos van a invadir? Bueno, que quede claro que nos van a invadir, entonces, ¿o no? A ver, me gustaría escuchar un poquito a Jairo. Jairo, contanos vos qué opinás de lo que dice Ale o la pregunta que quieras hacer. Sí, ¿qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Hola, Jairo, querido, qué bueno que volviste, loco. Acá estamos, sí. Escuchame, no, yo vengo pensando mucho porque lo escucho en la radio a Ale, lo leo y también lo veo en Brotes Verdes. Y a mí me queda claro que la disyuntiva es entre malas alternativas. Cualquier recorrido por los 22 acuerdos que dice Ale, sabés que marcan que el año posterior al acuerdo con el fondo tenés menos crecimiento y más inflación. O sea, eso es de cajón. Y uno tiende a preguntarse ¿quién defendería eso con este gobierno? La pregunta es, ¿qué escenario te imaginás vos en el no acuerdo? Yo he visto tus títulos de ¿y si no le pagamos al fondo? Y ahí la pregunta que te hago es, ¿hasta qué punto el sistema no te condiciona en este sentido? No solamente por la cuenta de las reservas, que es como el número que todos te plantean. Che, no tenés dólares en las reservas, no los tenés ni para pagarle ni para no pagarle, o sea, tomes la decisión que tengas, pero ¿cómo lo pones en este escenario? No sé, te planteo escenarios no llevándolo al nivel de lo que dice Leandro Santoro, pero estás tratando de arreglar con tal empresa que te genere tantos dólares de exportación y te viene con tal proyecto de inversión y te dice, mirá que está atado a este costo de financiamiento. Lo tengo enmarcado a este costo de financiamiento. Ok. No digo que el fondo te lo vaya a solucionar, pero ordenar las cuentas tal vez te contribuya a ir hacia un sendero de bajarle el costo de financiamiento a ese proyecto que está asociado a generar empleo y dólares. ¿Cómo lo enmarcás en ese tipo de debates? ¿Con qué dólares sostenés la, no sé, importación de insumos para tal fábrica en el Gran Buenos Aires? No digo que el fondo te lo vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero ¿no es parte de eso estar discutiendo eventualmente qué haces con tu perfil de vencimiento? Y ante esas disyuntivas, no garparle porque te imponen condiciones chotas, por decirlo mal y pronto. Sí, sí. ¿Qué camino te abre? Vas a financiarte con China, pero China es el tercer socio del Fondo Monetario o cuarto. Entonces los tipos tienen también poder de voto ahí. Y por ahí te dicen arreglá con el fondo y después venime a buscar financiamiento. ¿Cómo ves vos los caminos alternativos en esas disyuntivas? Bueno, esos caminos alternativos son los que requerían una construcción política que yo decía antes que no se hizo. Todas las fotos que vos viste desde el año pasado, desde febrero, incluso antes de que pensara la pandemia, eran fotos con el Papa, fotos de Alberto Fernández. Con Merkel, con Macron, es decir, con los líderes del mundo occidental que orientaban en esa dirección. Exacto. Lo que Ernesto llama de todas las maneras el mundo occidental, que a mí me apasiona que lo haga. ¿Y cómo dirías vos? El 2021. No sé, qué sé yo, no sé, me da de re Guerra Fría, boludo. Claro, sí, puede ser, sí. Pero bueno... lo que pasa es que siempre se habla de Occidente, de los valores de Occidente, bueno, tiene que ver con la Guerra Fría, no lo había pensado, tenés razón. ¿Y entonces...? No, que toda esa construcción es una construcción que podría haber sido distinta, digamos. Se podría haber hecho una coordinación con los deudores, con otros deudores que plantearan un frente común, como se planteó en los 80. Solamente la idea del club de deudores de los 80, que no se terminó de concretar para negociar así cara a cara con el Fondo Monetario, hizo que el Fondo Monetario cambiara sus condiciones y fueran mejores después en esas negociaciones de finales de los 80 a nivel latinoamericano. En Argentina ya estaba toda chocada, no importaba mucho. Pero la correlación de fuerzas, como diría Leandro, era otra. Entonces, empezar eso es muy distinto a hacer una peregrinación al Vaticano y una recorrida por Europa para sacarse fotos. Pero vale,
Sí, déjame que haga un rulito nada más, sin sí. ánimo de estirar mucho, pero jugando con esta idea de realismo versus correlación de fuerza. Y tomando lo que vos decís de que se podía haber hecho distinto. Imagínate que estás en este punto donde estás hoy, con los quilombos que tiene la economía argentina, acumulados, estructurales, más los que dejó Macri, más la pandemia, y estás tratando de parar el huevo, de ver cómo haces para que la economía crezca durante varios años, la mayor cantidad posible, generando más dólares de lo que gasta y tratando de bajar la inflación. Y tenés como esas urgencias con la pobreza llegando al 50, bueno, todo lo que ya sabemos, en la precarización laboral, etcétera. Y de golpe vas haciendo un pequeño esquema diciendo, che, pará, vinieron los australianos del hidrógeno, medio que los tengo convencido de que tal vez me ponen 1.500 palos, pero me dicen, ¿qué hago con la brecha cambiaria? Vienen, no sé, fulano, mengano, y estoy tratando de convencerlo a ver cómo les emboco que me vayan poniendo de a unas cantidades de millones de dólares para ir generando algún tipo de proyecto que me genere más dólares y para algún puesto de trabajo, y tratando de ir ordenando esa cosa que suena como difícil, que es crecer mucho tiempo para sacar gente de la pobreza. En ese debate, ¿a vos te parece que contribuiría, que jugaría a favor, aunque suene así conservador decirlo, meterte en el quilombo de cambiar las reglas financieras internacionales con los quilombos que nosotros tenemos? ¿Cuál es tu lectura si te la santoreo de esa manera? No, es que es así, la disyuntiva en el fondo es esa, pero lo que está presentado de manera engañosa es que este camino sea exento de, o que sea mucho más suave que el otro, o que sea exento de sufrimiento para esa mitad del país que pobre. Eso es lo que yo discuto. Que estemos así tiene que ver, por supuesto, con el desastre que hizo Macri, el desastre de su plan económico y el colapso de su plan económico, que ni siquiera con esta palanca de 45.000 millones de dólares ganó las elecciones, pero que además nos dejó muchísimo más pobres de lo que éramos antes por cómo devaluó la moneda. Ayer también sacaban cuentas con el real y con el peso, y estamos pobres porque sucesivamente se dan esas crisis devaluatorias, donde se hace percha nuestro salario y con él el consumo interno. Entonces, esa pobreza que se creó en parte con la crisis de Macri y con la pandemia, se profundizó con el ajuste que hizo el gobierno para llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario, porque parte del acuerdo ya está en vigencia. Fue el ajuste. No era inevitable hacer este ajuste. El esquema tributario del año pasado, por ejemplo, cambió mucho, no cambió en el margen, cambió mucho con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Esa clase de cambio, pero permanente, no por única vez, sino un cambio en la estructura tributaria, podría evitar parte de lo que genera como coletazo sobre el costo del financiamiento esta situación. Yo no digo que esto se pueda hacer aisladamente, pero parte de pensarnos con una estrategia independiente a la del Fondo Monetario tiene que ver también con pensar cómo generamos estos empleos, no solamente la mano de ese tipo de proyectos extranjeros, digamos. No estoy diciendo que haya que aislarse del mundo, que haya que dejar de está claro, exportar. está claro. Argentina puede generar dólares, ¿no? ¿Por qué China dejaría de comprarle, no sé, soja o carne si compra la que le vende cualquier proveedor? Argentina es un proveedor de bienes que tiene que proveer en más abundancia para hacerse de esos dólares, pero esos dólares tienen que dejar de fugarse también, no solo en los pagos de deuda, sino también en cómo le hacen el ole al gobierno todo el tiempo, no sé, con la subdeclaración de exportaciones, con la sobrefacturación de importaciones, todo eso. Hay niveles de extorsión obscenos que no se trabajan. Ale, están ahí escúchame. a la vista, o sea, basta cruzar un barco en hidrovía para ver cómo se escapa parte de lo facturado por exportaciones. Escúchame, tengo que ir cortando, además se está cortando como la comunicación. Una línea, no más que eso, del documental que estás difundiendo. No, quiero ir a que hablemos largamente sobre el documental que voy a estrenar la semana que viene. Ya hablamos largamente. Me temprano para hablar del Fondo Monetario, ahora quiero hablar del 20 de diciembre, no ahora, pero cuando vos digas, en un rato largo. El martes estrenamos Diciembre, es una película que hicimos con César González,
sobre aquellas jornadas de diciembre, pero vistas desde hoy y vistas desde 3 ángulos distintos, que son vistas de arriba, desde la calle y desde abajo. Y lo novedoso es el desde abajo, porque no sé, muchas veces pensamos el saqueo, pero siempre a partir del chino llorando en la puerta del autoservicio. El saqueo, esta vez lo cuentan los que saquearon. Mira qué interesante. Y eso me parece que es el diferencial de este documental. Ayer nos saquearon en Quilmes, actos de caballito, y fue muy desagradable. Ale, gracias y te mando un abrazo. Otro, chau, abrazo. Ale Berco explicando cómo un enfoque distinto de la economía, de las relaciones internacionales y de la política también podría derivar en una posición alternativa a la del acuerdo con el fondo, que hoy es dominante dentro de la política argentina, dentro de la economía y dentro del gobierno.